¿Sí? Activa el micrófono, doña Fanny. Sí, sí, señor. A mí ya me está entrando bien ya se escucha bien clarito, gracias a Dios, sí. ¿Pudiste ingresar a YouTube? ¿Sí? ¿A A, YouTube? a YouTube a ver la clase que tuvimos la otra vez. Ah, no, 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 espérate, yo miro cómo es. Yo les mandé un enlace al grupo donde está la clase que vimos ahora 8 días, está en YouTube, para que la puedan repasar allí. ¿Listo? ¿Y cómo hago para entrar a YouTube? Yo le mandé el enlace en el grupo, busquen el grupo que ahí les mandé yo un enlace que dice clase pasada, ahí la mandé con un comentario. Tiene que buscarla en el grupo después de que terminemos esta clase, lo buscas. Ah, bueno, 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 ¿Listo? Bueno, dale, vamos a iniciar. Le voy a silenciar tu micrófono. bueno. Entonces vamos a seguir. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra como respuesta a nuestras oraciones y a los clamores que venimos teniendo diariamente. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias porque si lo podemos ver en la antigüedad, no todos tenían el privilegio de ir ante tu presencia. Las personas solamente podían llegar hasta los atrios del templo, porque hasta ahí llevaban el sacrificio y los sacerdotes o los ayudantes de los sacerdotes eran los que hacían el sacrificio, lo quemaban y solo el sumo sacerdote ingresaba hasta el lugar santísimo para poder interceder ante tu presencia. Hoy nosotros tenemos el privilegio de poder encontrar tu rostro en la oración, Dios mío bendito, en el estudio de tu palabra. Gracias porque no lo queremos hacer de cualquier manera. Queremos que sea con toda la reverencia, que sea con todo el respeto. Queremos que sea, Señor, con un corazón claro ante tu presencia y con una mente clara delante de ti, Señor. Eh, Reconocemos, Señor, Dios mío bendito, que solo tú puedes ayudarnos en esto, Señor. Por eso te entregamos nuestro cuerpo para que sea un sacrificio vivo, santo y agradable ante ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a presentarles pantalla. Amén. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me puede avisar alguien si está viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Aquí vamos. Espero que hayan traído su cuadernito, el lapicero. Norelia, ¿tú te acuerdas de esta enseñanza? ¿Recuerdas lo de cómo acercarnos a la Biblia a través de un método devocional? ¿Nore? Lore no estuvo ese día, Rodri. No, la otra, yo recuerdo que yo se las compartí a ustedes allá cuando yo estaba allá en el pueblito, Sí, sí, señor, sí, sí, sí. No, no me acuerdo, Ro. ¿no? No, Bueno, ya pasó un tiempo, sí. tal vez, vamos, yo me voy acordando. Mira, vamos a recordarlo. Voy a silenciar algo. Hay un micrófono que está haciendo eco. Eh, ya, ya se silenció. Entonces, mira, aquí ustedes pueden ver que hay dos columnas, ¿cierto? Ah, espérate que salió. Esta es la Biblia que tengo yo en el computador. Y me ayuda muy rápido a buscar los textos, por eso es que la abro. Espérate, la abro para que nos deje trabajar. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí hay dos columnas, ¿sí?
hay dos columnas, al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces yo les decía eh, que trajeran un cuaderno, que trajeran un cuaderno y que no tiene necesidad de ser grande, puede ser pequeño, pero en una cara vamos a copiar lo que hay en una columna y en la otra cara lo que está en la columna de al lado derecho, para que cuando abramos el cuaderno siempre lo abramos así, a dos caritas. ¿Listo? Sí, sí, sí me vieron en la cámara mostrando el cuaderno. ¿O no pudieron ver la cámara, solo la pantalla? Hola. Sí, señor, sí se pudo ver el cuaderno. Listo. Entonces, es lo que vamos a hacer. En un lado vamos a copiar lo que hay en la columna y en el otro lado lo que hay en la otra columna. Entonces, ¿en dónde íbamos? ¿En qué quedamos? Eh, Quedamos en que estábamos dándole una reseña histórica a esta manera de acercarnos a las Sagradas Escrituras. Y lo estábamos viendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14, y en la primera carta del apóstol Juan. Estábamos repasando esos textos que en ese momento leíamos acerca de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y entonces Juan en el Evangelio, en el versículo 14, no, en el versículo 14 o en el 8, vamos a ir a las escrituras. En el verso 14, sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una verdad que se une con Génesis capítulo 1, versículo 1, y Génesis y Juan 1.1 y Juan 1.14. Atraviesa todo el Nuevo Testamento hasta los Evangelios esta verdad. Y es esta verdad acerca del verbo y Dios. Y el verbo era con Dios y lo que el verbo decía, eso se hacía. Entonces, Juan lo interpreta en el versículo 14 que ese verbo era Jesús. Que ese verbo era Jesús. Y que ese verbo se hizo carne. Y porque se hizo carne habitó entre nosotros. Y lo pudimos ver. ¿Cierto? Nosotros lo pudimos ver porque no estuvimos en esos momentos, pero la humanidad, él está diciendo, refiriéndose acerca de la humanidad, lo pudo ver. Pudo ver la gloria de Dios, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo así lo pudimos ver, porque de otra manera, ahorita en estos momentos, pues nosotros lo vemos solamente a través de la fe. Solo a través de la fe lo vemos porque no hicimos parte de aquella población que lo pudo ver cuando vivió acá el hijo de José, el hijo de María, el hijo de los carpinteros, que creció como todo niño, que estuvo por ahí evangelizando, predicando, anunciando. Nosotros no lo vimos así, solo los que vivieron en ese tiempo. Ahora nosotros lo vemos a través de la fe, pero solo se pudo ver así, de esa manera, porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esta verdad es una verdad que también va al mandato que hizo Jesús cuando él dijo que él ya debería de partir, pero que ellos a través desde la última cena, cuando dijo este es mi pan y esta es mi sangre, que eso ha sido mal interpretado como la consustanciación, que es el momento máximo de la liturgia católica, apostólica y romana, donde dicen de que es literal que se come la carne y que se toma la sangre en el vino, que es literal, pero no es así. Ellos están salidos acerca de la verdad porque esa carne es la palabra. Por eso es que Juan acá, como Juan en el tiempo que Juan o que Jesús partió, que está aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que es el libro donde nosotros nos hemos centrado la visión y el proyecto de la casa Aposento Alto. Se ha centrado aquí y él dice
en el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta versión es una versión muy compleja en el momento de los tiempos, pero lo vamos a leer en la versión del lenguaje actual, que yo la tengo acá en esta Biblia. ¿Ustedes están viendo la Biblia en la pantalla? ¿Alguien que me pueda Sí, confirmar? Rodrigo, sí. Sí, Rodrigo. Ok, entonces dice, acá vamos a leerla en esta versión. Hechos 1.1 dice: muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Ven, es más clara en los tiempos. La Reina Valera 1960 no utiliza unas palabras que uno tenga claridad de los tiempos. Él está hablando acerca de la muerte y la resurrección de él, y que regresó. Dice: y luego apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Sí, entonces aquí estamos hablando acerca de la resurrección de él. ¿Sí? Cuando él regresó y se les presentó durante estos días, pudo dar otras pruebas acerca de lo que se tenía que hacer acá y de lo que se tenía que manifestar. Antes de estos 40 días, él se la pasó dando pruebas y pruebas, señales, pruebas, milagros, liberaciones de endemoniados, la predicación de la palabra, la compasión con las personas, bienaventurados los que lloran, y enseñanzas, dentro de esas enseñanzas, en la Santa Cena, él les dijo acerca de ese partimiento del pan, ¿sí? Y de la sangre. Pero él hablaba allí porque cuando sucedió esto, y Juan escribió este evangelio, cuando esto sucedió, cuando Jesús resucitó y ya dejó de aparecérseles a ellos durante esos 40 días, empezó la persecución de la iglesia. Empezó la persecución porque los césares que habían en esos tiempos, o los reyes del imperio romano que habían en esos tiempos, empezaron a perseguir los seguidores de Jesús y a matarlos de muchas maneras. Entonces Jesús lo que estaba diciendo allí era que ellos debían de comer la palabra de Dios. Porque cuando Juan le escribe este texto, él utiliza la palabra verbo. Es porque en ese tiempo las personas en ese tiempo, la población de ese tiempo, de ese sitio, que eran romanos y greco-romanos, eran personas que les gustaba mucho la exposición de la palabra. Entonces ellos eran muy atraídos por la elocuencia en el momento de hablar, por el tema de la homiléctica, de la manera de expresarse, no muy lejos de lo que sucede hoy. Que hoy hay personas que les encanta, por ejemplo, muchos políticos y muchos maestros. A mí me encanta, por ejemplo, unos maestros que enseñan física y química, que los pasan por las redes sociales, que es una maestra argentina que tiene una elocuencia para enseñar esos temas tan complicados. Entonces, hoy también gusta mucho de la manera de expresarse. Entonces Juan, como les estaba escribiendo a ellos, les dice: mire, ese verbo que a ustedes les gusta, ese verbo que es la palabra, es las escrituras. Es el testimonio de Jesús. Y ese testimonio nosotros lo tenemos que comer, lo tenemos que volver carne en nosotros. Esa era lo que estábamos hablando antes para este método devocional, porque este método devocional le da muy duro al tema de que la palabra debe volverse vida en nosotros. La experiencia de acercarnos a la palabra de Dios debe volverse vida en nosotros, porque ese es lo que debe hacer para que podamos ver la gloria de Dios. Para que se pueda tener una comunión. Por eso es que acá en el Evangelio según San Juan, lo vamos a pasar aquí y ya vamos a empezar
aquí en Juan capítulo 3, versículo 1, vemos esto que sucedió que todos nosotros conocemos. Cuando se encontró Nicodemo con Jesús, ¿cierto? Dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y es lo mismo porque Juan coloca estos temas porque las personas en ese tiempo y hoy todavía tienen mucho problema dentro de la cabeza para bajar lo que tienen en la cabeza al corazón y para que esto se vuelva espíritu, porque es necesario tener un poco de fe, no una fe muy grande, pero sí un poco de fe, es necesario. De otra manera estas verdades no se pueden comprender, de que el verbo se vuelva carne, de que hay que volver a nacer para poder ser salvo. Eso, aunque Nicodemo no lo comprendía en ese momento, hoy también sucede lo mismo. Hoy hay mucha dificultad para poder comprender esta parte espiritual. Y Nicodemo no lo podía entender, él no podía comprender ello. Y es eso lo que estamos también, lo que estamos explicando, lo que se explica a través de este método. Muchas personas les causa mucha dificultad. Espero ustedes no la vayan a tener, o si la van a tener, sea un poco más llevadera a través de estos textos y de estos versículos en los cuales nos estamos apoyando para darle cimientos a esta enseñanza acerca del tiempo de quietud, para hablar acerca de la vida espiritual. Sí, y esto es muy bonito. La voy a pasar a la versión de las Américas, donde resalta las palabras de Jesús, y mire todo lo que conversó Jesús con Nicodemo, tratándole de dar a entender esa verdad. Y lo más triste es que Nicodemo se fue y no la pudo comprender. Solo pudo sentirla cuando él vio a Jesús en la cruz, porque él fue el que ayudó para darle sepultura a Jesús. Solo cuando lo vio allí pudo recordar la profecía de Isaías, donde dice que él enmudeció y le denudaron su rostro y fue muerto y llevado al matadero como un siervo que no tiene que hablar. Solo cuando él lo vio allí y recordó la profecía de Isaías, pero sin embargo no le alcanzó para comprender esta verdad. Entonces, ahora sí vamos acá. Pueden ver la pantalla donde está el método. Alguien que me confirme, por favor. Sí, señor. Ok. Entonces, uy, no, oiga, qué calores que están haciendo. Esa botella era un agua que me estaba tomando ayer y ya huele maluco de ese calor. Qué pena. No, de un día para otro huele, sabe feo, sabe mal. Sí, Se daña por estos calores. Entonces, como estoy aquí en Palmira, pues aquí se siente más el calor. Pero cuando estoy allá en la finca hermosa donde estoy viviendo, allá no sucede eso, porque allá es más fresquita. Pero acá abajo, acá en Palmira, o ayer que estuve en Cali, el calor fue impresionante. Yo llegué casi deshidratado porque me tocó caminar mucho bajo el sol. Qué calor tan impresionante que estaba haciendo ayer o anteayer. Era que yo te contaba, Fanny. ¿Fue ayer o antes de ayer? Fue antes de ayer que estuve en Cali, creo. Antes de ayer que estuve en Cali, sí, señor. Sí. No, es que estaba atacando fuerte. Muchísimo calor. Fuerte el sol. Sí, entonces volvamos acá. Ya puedes silenciar tu micrófono, Fanny, para que no se escuche. Mira, volvió otra vez y se escuchó el ruidito. Voy a ver si tengo que volverla a configurar para que no se escuche el ruido. Entonces, aquí vamos, ¿en qué parte? Vamos en Norelia. Como tú no pudiste estar en la otra clase, en el grupo yo mandé un enlace de YouTube donde está la clase anterior, para que la puedas repasar y puedas de pronto no quedar perdida en lo que estamos haciendo acá. Yo
voy a tratar de subir la clase que se dé en la semana para que ustedes, las personas que de pronto no la hayan podido ver, se actualicen y cuando vengamos a la clase empecemos todos desde donde quedamos. Listo, Nore. Amén. Entonces, Amén, mi Rodrigo. Listo. bueno, dale. Entonces, ¿quedamos en dónde? Quedamos en que estábamos... Tienes que silenciar el micrófono, la que lo dejó prendido. Yo te quiero preguntar algo acerca de la enseñanza. Es Sí, que lo que tú nos dejaste es lo que dice aquí relacionado con la experiencia que tú tuviste al leer ese versículo, ese pasaje. Sí, la sí, enseñanza es esa. sí, acá yo estoy utilizando... Silencia el micrófono cuando termines de hablar. Acá yo estoy utilizando un tiempo a solas con Dios mío, muy personal, se lo estoy compartiendo a ustedes, para que ustedes tengan como un ejemplo de cómo se debe hacer. Y sí, sí, así como tú dices, es eso. Yo estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 5 al 10. Este fue el que leí yo el 27 de julio. Entonces, ¿dónde íbamos? ¿Dónde quedamos nosotros? Quedamos en la parte de la historia. Nosotros quedamos en la parte de la historia donde dice mi historia con mi Dios. Y ahí utiliza como una redundancia, pero es a propósito. Porque si nosotros vemos en la Biblia, una de las personas que más utilizó el tema de mi Dios, mi Rey, mi Padre, mi Señor, mi Altísimo, fue David. David, en la historia de las Sagradas Escrituras, fue uno de los hombres que más disfrutó de varias etapas de alabanza delante de Dios, porque David fue cantor, tocó instrumentos, danzó delante de Dios. David tenía una manera de humillarse delante de Dios muy especial, no solo se arrodillaba y postraba su rostro al suelo, sino que él se tiraba al suelo, dice la Biblia que se tiraba al suelo boca abajo, al suelo de manera de humillación ante Dios. O sea, David, a diferencia de muchos, él tuvo unas experiencias en la manera de comunión con Dios muy especiales y dejó muchas cosas para que nosotros pudiéramos seguirlas y tomarlas ante la adoración delante de Dios. Y una de esas es el que él decía mi Dios, mi Padre, mi Rey, mi Altísimo. Él decía que era de él, que era propio. Aún en ese tiempo, aún en ese tiempo donde habían tantos dioses, en ese tiempo porque había muchos dioses de los amorreos, de los saduceos, perdón, de los amorreos, de bueno, se me escapan ahorita de todos esos porque había muchos pueblos con los cuales se enfrentó el pueblo de Dios para tomar la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, había muchos dioses y eso era algo que sucedía en ese tiempo. Y él decía mi Dios, mi Rey, era propio. Por eso esta parte de aquí donde dice historia es mi historia. ¿Con quién? Con Dios, no con mi Dios, mío. Debo de hacerlo así porque Él vive. Porque Él vive, Él no está en un cuadro pintado ni en una cruz colgada en una pared, no, Él vive y vive en el corazón. Por eso es que hay un texto que dice que no está muy lejano, que no está muy lejano desde donde lo confesamos hasta donde lo sentimos, a nuestro corazón. No es, pero es para aquel que tiene la fe de acercarse así a las Sagradas Escrituras, que tiene la fe de leer y de poder encontrar en la palabra esa historia que es mía. ¿Mía con quién? Con mi Dios. Es mía con mi Dios. Eso es algo hermosísimo. Muchas personas no pueden tener una historia con Dios. Siempre hablan acerca de Dios como en tercera persona, como alguien que está por allá a millones de distancia, alguien por allá de una historia antigua, de una fábula, pero no hablan de Él como si fuera propio, real, de hoy. Y este pedacito nos hace a que eso sea real. Que yo hoy, que hice mi tiempo devocional, mi tiempo de quietud, que me acerqué a Dios, tuve una historia con Él. ¿A través de dónde? De las Escrituras. Por eso es que acá está diciendo que yo leí Hechos 2 del 5 al 10. Y por eso lo coloqué aquí donde dice texto de impacto. Aquí el texto de impacto. Entonces, ¿por qué había podido ser Hechos 2 al 15? ¿Por qué no fue hasta el 15? Porque yo lo detuve. Yo detuve la lectura allí donde me identifiqué con una historia con mi Dios. Allí allí lo detuve, no quiero seguir más porque también en la otra tiempo de formación yo les estaba compartiendo que no es de que usted sepa mucha Biblia, porque hay veces se sabe mucha Biblia pero se vive muy poco de ella.
y eso termina siendo nada, termina siendo, como dice la Biblia, termina siendo una piedra de tropiezo. Entonces es mejor vivir, saber poco, pero pues es mejor saber poco, estudiarla es importante, pero lo más importante es vivirla un poquitico. 10 versículos, un versículo. Yo a veces he hecho este tiempo de quietud con un solo versículo. Acá fue porque cuando yo venía leyendo Hechos, como allí lo terminé. Ya después empecé el versículo 11 en adelante. Y yo lo detengo cuando yo estoy en mi tiempo devocional, lo detengo cuando ya tengo una historia con Dios, con mi Dios. Entonces, ¿cuál era la historia? Es algo mío, personal. Por eso yo lo coloqué acá, Rodrigo. De muchos sitios, lo que quiere decir también que serán de muchas poblaciones o comunidades. Vendrán a ver lo que Dios hará. Ante todos ellos deberás ir a dar testimonio de Jesús y de la obra de Dios Padre y de la obra que Dios Padre quiere hacer. ¿Por qué? Porque los versículos estaban hablando de que cuando vino la promesa, que estuvimos leyendo en Hechos de los Apóstoles 1:2 o 1:3, cuando les dice no se vayan de Jerusalén, que va a venir una promesa sobre ustedes. Cuando vino la promesa, en ese momento había un poco de gente de toda parte. Dice la Biblia que había de Partia, de Media, de Elam, de todo el imperio romano, de Judea, Capadocia, Mesopotamia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de todo Roma, de Creta, de Arabia, había una cantidad de personas. Entonces eso yo lo detuve ahí porque es una historia que yo estoy viviendo con Dios en lo que está pasando en Aposento Alto, aquí en Las Delicias, en la casa Aposento Alto, donde el Señor me decía, muchos van a conocer de mí, de la palabra mía, de mi Hijo Jesús, muchos. Y tú vas a ser usado como dando testimonio. Eso fue un garrotazo para mí, ahorita van a ver por qué. Fue un garrotazo para mí, pues porque dar testimonio de vida es muy difícil. Hablar es muy fácil y andar con una Biblia debajo del sobaco, como dicen muchos pastores y en muchas enseñanzas, es muy fácil. Y utilizar esto y lo otro, ponerse una corbata, es muy fácil, pero dar testimonio vivo es muy, muy difícil. Es muy difícil, entonces, pero esa fue mi historia, por eso la coloqué así. El tema, yo les dije a ustedes que el tema no le pongan cuidado, eso yo lo pongo ahí porque yo hago de esto unas enseñanzas y las voy recopilando. Entonces las voy recopilando por tema y después las recopilo por título. Pero es porque eso fue algo que sucedió conmigo cuando estudié en el SENA, que me volví así como ordenado con el tema de las carpetas y las subcarpetas. Y también tiene una enseñanza, pero no le pongan cuidado porque en eso nos desviamos, después lo compartimos. Entonces, lo importante es el texto de impacto, que yo lo escriba a mano, que yo lo escriba a mano. Lo que me impactó fue, y tiene que ser una fiel copia de la Biblia, para poder que no parafraseemos mucho las escrituras, porque parafrasearlas es peligroso. Entonces, por eso está ahí al pie de la letra. Cuando yo lo hago en cuaderno, lo copio al pie de la letra, lo que dice la Biblia, donde me llamó a mí la atención. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien que me pueda confirmar? Amén. Amén, sí, señor. Listo. Entonces, el título, este pedacito del título sí es importante. Es súper chévere que ustedes lo coloquen, porque el título es el título de ¿qué? De mi historia con Dios. Y el título puede ser cualquier cosa, a usted le pueden poner lo que quieran. ¿Por qué? Porque su historia es algo personal suyo. No importa que usted le coloque como le coloque, el tema es que tenga un título. Es como cuando se tiene una historia con un novio, con una novia, o con el esposo o la esposa. Hubo una carta que me llamó la atención, una nota que le llamó la atención y le puse un título. O cuando a mí me gusta una película y me grabo el título. Como es mi historia, entonces yo le pongo mi título con Dios, y así la voy a identificar. ¿Y yo qué le puse? Le puse ser de testimonio y dar testimonio. Eso parece enredado, pero cuando yo lo leo yo sé a qué me estoy refiriendo, porque el tema es ser testimonio y dar testimonio. O sea, es vivir la palabra de Dios y que me vean viviéndola. O sea, que después no me vayan a ver por allá pues sentado tomándome una cerveza, ni me vayan a ver por allá peleando, ni diciendo vulgaridades, ni haciendo malos negocios. Es dar testimonio de vida. Lo que hacen muchos padres con los hijos, que dan testimonio de vida.
Es eso lo que se debe hacer, de tratar de ser pacientes, de ser personas como el fruto del Espíritu Santo, pacificadoras, de paz, de amor, de bondad, de templanza. Es eso, por eso le puse ser de testimonio y dar testimonio. Ese es mi título, ustedes le pueden poner como quieran, con tal que lo identifiquen. Listo, vamos a avanzar. Ahora estamos acá donde dice palabras para mi único y suficiente Salvador, mi amigo Jesús, mi Cristo. Eso es un título, así deben de ponerlo. O sea, a ustedes le debe quedar igual que todo lo que son títulos. Por ejemplo, la fecha, después colocan orar, para que recuerden que no podemos estar leyendo la Biblia sin orar. El texto, donde estoy estudiando, para llevar un consecutivo sin saltarme. Mi historia con mi Dios es el título. El otro título es el texto de impacto. El mío fue este, el de ustedes va a ser diferente. Después le vamos a poner un título, el mío fue este, el de ustedes va a ser diferente. Y después viene este título, palabras para mi amigo y suficiente Salvador, mi amigo Jesús, mi Cristo. ¿Sí? Palabras para mi amigo, para mi Salvador, para mi Cristo. Esto de aquí, esto es algo que yo uso, pero no tiene que quedar así. La parte importante de aquí es que sea algo real, que sean unas palabras reales y que sean unas palabras congruentes, que sean unas palabras que tengan sentido, como cuando uno habla con alguien, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, hay amigos, novios, que se demoran hablando hasta 3 horas por teléfono. Oiga, pero qué cosa tan impresionante, que uno hasta le arde el oído. Y uno dice, pero oiga, eso sale conversación y hablamos de esto, y hablamos de la otra y nos reímos, pero todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Una conversación que no tenga sentido, pues yo le cuelgo el teléfono. Pues una conversación que no tenga sentido, ¿quién tiene una conversación sin sentido? No, solamente hay veces que uno se encuentra por ahí por ejemplo, cuando yo me encuentro mucho, que hablo mucho con los habitantes de calle, cuando yo veo que tiene ya la chispa como adelantada, que está ya demasiado avanzado, la droga le ha dañado mucho la cabeza, pues ya corto la conversación, porque empieza a ser una conversación sin sentido. Pero cuando uno tiene una conversación con alguien de una manera real, es una conversación que tiene sentido. Así tienen que ser las palabras que nosotros escribamos acá para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro amigo. Tienen que ser unas palabras que tengan sentido. Este punto para mí es el más difícil de todo el devocional, para mí, porque este punto tiene un significado. Es que hay un problema cuando nosotros, ya cuando se tiene un tiempo como en las Escrituras, o cuando estamos logrando identificar las verdades de Dios, como las que acabamos de ver en el Evangelio según San Juan capítulo 3, y en el capítulo 1, el versículo 1 y el 14, y en Hechos de los Apóstoles. Ustedes ven ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando sucede eso, la Biblia dice que en ese momento Jesús es levantado, y que los apóstoles quedaron viendo así, que habían unos ángeles que le dijeron, ustedes, ¿por qué se quedan mirando hacia el cielo si ese que ustedes ven que se va, él va a regresar? Gloria a Dios. Él les dice eso. Pero lo que sucede es que cuando es muy complejo vivir en las verdades espirituales de la Biblia, pero con esfuerzo nosotros, y con fe, más que todo con fe, nosotros lo vamos a lograr. Saber que cuando nosotros estamos orando ante un Dios vivo que nos está escuchando y que no está a millones y millones y millones de kilómetros, no está ahí. Para el que lo quiere creer, está allí, dentro de tu corazón, está allí cerca de ti, en tu cuarto, allí en lo privado cuando estás orando, allí. Esa es la fe. Entonces, de esa manera es que yo debo escribirlo. Por eso acá hice un poco de cosas que yo le escribo a mi amigo. Dice, hola mi querido amigo, me da mucho gusto y agradecimiento tenerte a mi lado, poder contar contigo. Y sabes, quiero que sepas además que puedes contar conmigo, le estoy diciendo a Jesús. Y sabes que quiero que sepas, además te lo voy a demostrar, que también estoy a tu lado. Y que también puedes contar conmigo, eres el mejor y siempre estaré a tu lado, puedes contar conmigo también. Gracias por tu ayuda en los inconvenientes que he tenido ahora último, y por tus consejos y por la respuesta a tiempo. Eres muy importante para mí, tú lo sabes, ¿cierto? Me da mucha alegría ser tu amigo y verte cómo amas a los demás y ver cómo haces hasta lo imposible por amar y ayudar a quien lo necesite. Eres de gran ejemplo para mí, amigo de mi corazón, Jesús el Cristo. Unas palabras que cuando las escribo trato de que sean lo más
lo más reales posible. Esa es una carta, esas palabras deberían de ser más largas, así como cuando uno habla con un amigo que le gusta hablar a una amiga, o con el novio, la novia, el esposo, la esposa, cuando hay de tanto hablar que uno demora 3 horas, que si uno lo escribiera, pues uno llenaría por ahí la mitad de un libro. Y si uno, por ejemplo, lleva así hablando durante meses y durante años, pues no llenaría libros si uno los escribiera. Entonces acá, hombre, lo lógico es que estas palabras fueran cada vez más. Cuando yo voy avanzando en mi devocional, fueran cada vez más. Más, porque así debería de ser esas palabras, esas palabras en este tiempo de devocional. Listo, ¿cómo vamos hasta allí? Bien, bien, bien. Amén. Listo, entonces esta es la otra parte de la hoja. Entonces perdón, la otra parte del cuaderno. En una cara colocamos la que acaba de explicar de la columna de aquí, donde está la fecha, el título de orar, el texto, mi historia, el texto de impacto, el título y palabras para mi único y suficiente Salvador, mi amigo Jesús, mi Cristo. Entonces, Rodrigo, sí, dime, disculpe, Noel. yo necesito hablar contigo. Fanny, ¿me puede dar tu teléfono ahora? Te estoy pidiendo permiso. Sí, yo te escribí desde mi WhatsApp, ese es mi número. Ah, listo, pero resulta que ahorita miro porque yo no había mirado y yo necesito hablar contigo urgente. Sí, claro que sí. A como terminemos de una hablamos. Bueno, listo. Listo. Entonces, acá hay otra columna, ¿cierto? Aquí hay otra columna esa otra columna que tiene que debe quedar en la otra hojita. Como son dos hojas así abiertas, en una colocamos una y en esta otra vamos a colocar esta parte, ¿cierto? Que está en inglés, pero la voy a cambiar aquí mismo. Esta de aquí es un título que se llama confesar. Esto no lo tengamos en cuenta. El título es confesar. ¿Confesar qué? Confesar mi pecado delante de Dios. Y eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Eh, Voy a ver cuánto llevamos de la clase. Faltan 21 minutos. Eso tiene una explicación aquí en la parte del confesar. Y es la explicación que nosotros vemos en qué es lo que ha sucedido a través de la historia de las escrituras. ¿Qué es lo que ha separado al hombre de Dios? Según las escrituras. Cuando estamos viendo el tema de los discipulados y también cuando estudiamos y escuchamos predicaciones de siervos de Dios. ¿Qué es lo que nos ha separado de Dios? De estar cerca de Él. ¿O qué fue lo que nos separó en un inicio si lo hablamos desde Génesis? ¿Qué fue lo que nos El separó? pecado, Lo que nos el separó de pecado. Dios fue el pecado. Lo que nos separó de Dios fue el pecado. Allí se alteró la comunión con Dios. Empezó a tener un problema y ¿qué fue lo que se colocó en medio? La carne. La carne fue lo que se colocó en medio, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas fue lo que se interpuso entre el hombre y Dios. Y el entrar en una santidad o en una santificación de la mano de Dios a través de su palabra nos ayuda a acercar, a reconciliarnos con Dios, el aceptar la obra de Jesús, el que Él vino, se hizo carne, de que murió y derramó su sangre, eso nos reconcilia ante la presencia de Dios, porque la tipología que da Isaías y que da los evangelios de la manera como Jesús murió, era lo que sucedía en el sacrificio cuando llevaban un cordero sin mancha, un cordero el más bonito, y era que ellos decían o creían que traspasaban los pecados de ellos al cordero y que cuando era sacrificado entonces había reconciliación delante de Dios. Entonces, por eso el mayor sacrificio, el sacrificio más hermoso y el único sacrificio que hay para la reconciliación con Dios es Jesús, es una verdad absoluta. El que no sea capaz con esa verdad va a tener una cantidad de problemas para reconciliarse con Dios, porque es la única manera, a través de la sangre derramada
derramada por nuestro Señor Jesucristo, que fue por nosotros, por nuestros pecados. Allí fue donde se activó la gracia, la justicia, algo que nosotros no podíamos pagar, Él lo pagó por nosotros. Algo que nosotros no podíamos cargar, Él lo cargó por nosotros allí en el madero. Eso es una verdad absoluta. Ante esa verdad, eso no se le puede cambiar de maneras, ni se puede ver de diferentes caras. Eso es así y es así. Y hay muchas personas que luchan con esas verdades y pues van a luchar hasta el primer momento en el cual lo acepten, como el ejemplo que estábamos dando cuando iniciamos esta enseñanza de Hechos de los Apóstoles, que en algo que tenían que haber llegado en 11 días se demoraron 38 años y pues murieron y no fueron capaces con esa verdad. Hay personas que morirán y no serán capaces con esa verdad, o hay personas que podrán reaccionar y poder darse cuenta y llegar más rápido a la reconciliación ante la presencia de Dios. Entonces, esa parte de confesar es solucionar ese problema que lo tenemos, porque es que nosotros no somos un producto terminado, nosotros estamos en una santificación, vamos hacia ella y la tenemos cuando todos los días, cuando tenemos comunión con Dios, así como yo me levanto y me pongo las chanclas y saludo a mi perrito, saludo a mi amigo, saludo a mi mamá o a mis hijos, a mi esposo con quien yo viva, así de esa misma manera me levanto y le digo yo, ¿qué más, hombre Jesús? Que Padre, buenos días, oh Santo Espíritu de Dios, gracias por esta nueva oportunidad que me da. Eso es una comunión diaria y nosotros pecamos diariamente. Esos errores que le llaman muchas personas errores, eso se llama pecado delante de Dios. Y eso es necesario confesarlo, es necesario estar a paz con Dios y poderle decir, poder presentarnos delante de Él y decirle, mire, como yo ahorita me acerqué a su palabra aquí en Hechos 2 del 5 al 10 y usted me está diciendo que yo debo de ser testimonio en mi historia con ustedes eso, pues le confieso que yo no soy testimonio a todo momento. Esto es una confesión mía, se las estoy compartiendo porque es algo muy personal. Es algo muy personal para que ustedes vean de la manera como se hace. Pero el detalle de por qué yo no soy testimonio lo tengo yo en mi corazón. Eso ya no se los puedo compartir porque ya sería compartirles algo demasiado personal. Pero sí, hay momentos donde no soy testimonio delante de Dios. No soy testimonio delante de las personas que me ven. Y eso es algo que yo quiero solucionar. Y eso, si se me va la vida solucionando eso, lo voy a hacer. Lo voy a hacer intentando no meterme en problemas y en calentados, que hay veces me meto en unos problemas que yo hay veces le digo a Dios, uy Señor, yo no sé en qué momento me metí yo en este problema. Y se me va la vida haciéndolo, pero yo lo confieso y lo escribo aquí. O sea, ¿qué es eso? Porque nada que se acerque al fuego puede salir igual. Eso es una interpretación de un misionero que le hizo al texto que está en el Antiguo Testamento cuando Moisés y cuando Josué se acercan a la presencia de Dios, que les dice que se quiten el calzado porque el lugar es santo, es cuando ven la zarza ardiendo. Un misionero interpretó ese texto diciendo de que nada que se acerque al fuego sale igual, y si nosotros lo podemos ver de una manera lógica, es verdad. Usted acérquele un pedazo de papel al fuego y verá que se quema o se pone negro, y si usted le acerca metal, palo, usted le acerca caucho, lo que sea al fuego se convierte. No puede ser que yo voy ante la presencia de Dios, ante su palabra que es el fuego de Él, y salga de ahí igual a seguir haciendo lo mismo. No puede ser. Entonces esta parte es muy importante porque nos hace a nosotros ser como integrales, porque hay muchas personas que hacen el devocional, lo leen el texto, pero dicen, bueno, hay unos que caen en unos errores muy grandes. Por ejemplo, este versículo ojalá lo leyera mi prima para que salga ese error en el que está, ojalá lo leyera mi hijo para que salga ese error, pero nunca se lee de manera personal para decir, tremendo, yo soy el que tengo que salir de este error. Entonces, por eso esta parte de confesar está ahí, porque no es que lo vayan a confesar a otra persona o ante mí, no, es para escribirlo y tener muy en claro que yo cada vez que me acerco a la palabra de Dios, lo más seguro es que como me estoy acercando al fuego, el fuego me va a cambiar, el fuego me va a refinar y me va a mostrar eso que yo necesito cambiar. Amén. Hermanos, Amén. están todavía y es que yo no las puedo ver. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Ahora mi radio, aquí estamos. Ok, ya se va a cerrar en 14 minutos. Entonces, esa es la parte de confesar. Yo les doy una recomendación, como aquí está muy general, pero nosotros tenemos que tener mucho detalle, porque con el detalle es que yo voy a cambiar. O sea, ¿qué es lo que me hace a mí no ser testimonio? Yo lo tengo dentro de mi corazón.
Ese detalle es el que yo tengo que poner delante de Dios para cambiar eso que me impide. Diga un ejemplo, que no, yo no lo soy porque yo dejé de ser así hace mucho rato. Por ejemplo, yo no soy vulgar, yo no uso palabras soeces. Yo eso lo cambié, yo no lo cambié, yo eso lo cambió Dios en mi vida porque yo era supremamente vulgar. O sea, yo en una conversación podría arriar cualquier 20 madrazos. Yo era muy vulgar para hablar, pero ahora yo eso no lo practico. Si yo lo hiciera, eso haría parte de que yo no doy testimonio. ¿Sí? Por lo menos yo me cuido mucho también de murmurar. Yo me cuido mucho de murmurar. De pronto no es una parte muy fuerte en mí, el tema de la lengua, el tema de murmurar que habla Santiago. No es tan fuerte para mí, pero hay veces yo me veo como hablando de otras personas sin que ella esté ahí, y entonces eso es murmurar. Y así, hay muchos detalles, lo que pasa por mi mente, hacia donde dirijo mis ojos, porque hay veces mis ojos los dirijo hacia sitios donde no debería dirigirlos, y allí no estoy siendo testimonio. Entonces, eso era lo que queríamos, lo que yo quería que comprendiéramos, que esto se ve ahí general, pero hay que ser muy detallado con Dios para poder que haya una mejora. Para poder que haya una mejora. Si es que estoy siendo vulgar, pues hoy voy a trabajar y no voy a decir ninguna vulgaridad. No voy a decir ninguna vulgaridad porque haciendo eso no estoy siendo testimonio. Y esto le sirve para muchas personas. Por ejemplo, hay personas que están en el Evangelio y hay veces se fuman un cigarrillo. No sé cómo, o sea, no sé de qué manera unen una cosa con la otra, pero ellos no están dando testimonio y están atentando en contra pues del templo del Espíritu Santo. Entonces, esa persona que tiene problemas de cigarrillo, donde le enseñen un método devocional de esto, esa persona va a mejorar rapidito, porque mire, después de confesar viene la promesa. Aquí creo que timbró. Después de confesar viene la promesa. Esto significa promesa, ¿sí? ¿La promesa de quién? De Dios. ¿Por qué? Eso es bíblico. Por ejemplo, la epístola que se le escribió a los hebreos, hay una parte que es Hebreos capítulo 11, donde están todos los trofeos de la fe. Todos los hombres de fe de Dios, Abraham, todos estos hombres que nosotros leemos y que son unos héroes para nosotros. Ellos se aferraron ¿a qué? A las promesas que Dios les dio. Se aferraron a ella y en ella dieron su último suspiro. Y ese pedacito está en este devocional porque nosotros acá tenemos que colocar las promesas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas para que nos aferremos a ella, las que estamos hablando de este tema. Cuando yo no recuerdo las promesas de Dios, porque hay personas que no recuerdan las promesas de Dios en la Biblia, yo les recomiendo a las personas que no las tienen en la mente que se compren una cajita que llama las promesas de las ovejitas, que son unas ovejitas, que es unas personas que hicieron unas cajitas donde uno saca y sale una promesa para que yo me las vaya aprendiendo. Casi siempre las promesas están cerca del versículo donde yo estoy leyendo. Por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver acá, la promesa está cerquita de donde yo estaba, de donde yo saqué mi tiempo devocional. Mire, esta es de la 16 en adelante. Lo que pasa, esa es el cumplimiento de la promesa. Cuando Pedro les explica a todos los que habían ahí que es que ellos no estaban borrachos, que eso era el cumplimiento de lo que sucedió en los profetas menores, en Joel, cuando él dijo en los tiempos, dice, en los tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, y a los jóvenes les hablaré en visiones, a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestra de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Esa es la profecía que también es de tiempos futuros. Es de tiempos futuros, es el cumplimiento del Espíritu de Dios sobre nosotros. Entonces, eso es una promesa
que Dios ha dado a mi vida para aferrarme ante todo esto que voy a tener que luchar en esta batalla de la vida, sea que yo esté trabajando en la casa aposento alto, sea que yo esté trabajando de pronto en una congregación, en otra iglesia para la extensión del reino, yendo a evangelizar a tal población o a tal parte, evangelizando mi propia familia, con mis amigos, ante todos los problemas que se tienen, las promesas de Dios son las que lo afirman a uno para uno salir para seguir adelante. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a orar.